Buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Colectivo Burbuja. Bienvenidos a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tengo el placer de compartir el programa con David Cerquera. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Marta. Encantado de estar con vosotros. Y también con Jesús Manuel Utrilla. Bienvenido, Jesús. Ahora diremos por qué vienes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, David? Muy bien. Bueno, pues que da así un poco de intriga. Jesús Manuel Utrilla, quien no le conozcáis, es uno de los fundadores de Dinero Positivo en España, de la plataforma, de este movimiento teoría, ahora que nos explique entre David y Jesús bien qué es. Pero hacemos el programa no solamente para contar esta teoría y las ideas que tiene, sino también para hablar del próximo referéndum que va a haber en Suiza, precisamente, donde vive David, y que será el 10 de junio. Desde 2015 habían empezado a moverse la gente que sigue este movimiento allí y llegaron a reunir más de 100.000, lo necesario para montar un referéndum en Suiza, que es, bueno, me parece bastante barato, ¿no? Con 100.000 personas, porque, bueno, allí son mucho menos y a lo mejor aquí es un porcentaje menor. Y en España, pues bueno, un poco más de personas harían falta para montar un referéndum. Pero vamos, que estos temas allí tampoco es que sean... Ahora nos contará David tan importantes y que tengan tantos seguidores, y tiene mucho valor que al final hayan conseguido los de Dinero Positivo que se monte el referéndum. Vamos a empezar, pues eso, hablando del movimiento en general, y querría, Jesús, que empezáramos un poco con dónde está el origen y cuáles son las principales propuestas de Dinero Positivo. Cuéntanos. Bien, pues vamos a hablar del origen reciente, porque el problema con el sistema monetario puede venir de antaño, pero nos vamos a centrar en estos últimos años, en donde ya hemos formado un movimiento internacional oficial para intentar corregir algunos defectos de diseño graves que vemos al sistema monetario. Evidentemente estos grupos, primero nacionales, se empezaron a montar a raíz de la gran crisis que hemos tenido recientemente. Muchos economistas o gente interesada pues se preguntaba por qué, o ya intuía que había algo en el sistema monetario que no funcionaba bien, que nos llevaba a estos problemas de colapso económico, y entonces empezaron a salir estudios, publicaciones, unos autores por allí, unos autores por allá, y empezaron a formarse plataformas en diversos países para estudiar y explicar bien por qué se estaba dando este problema con el sistema monetario y bancario, y luego para proponer soluciones. Diría que las plataformas más fuertes fueron el grupo de la Monetative en Alemania y el grupo de Positive Money en Inglaterra. Nosotros nos juntamos a través de Internet, y simplemente era gente que escribía en las redes sociales, hablando de todo, en redes que hablaban de desahucio, de paro, de no sé qué, de no sé cuántos. ¿Por qué? Pues íbamos dando nuestra visión, por qué pensábamos que era. Y entonces nos fuimos juntando gente que teníamos ideas similares. Como sabíamos que había un movimiento en Inglaterra, pues contactamos con ellos, también contactamos con gente de la Monetative, y formamos una asociación en España. Existe también una coalición internacional de todas las asociaciones nacionales que hay. Más o menos ahora debemos de ser como 25 países los que estamos representados ahí. Y básicamente tenemos la misma idea. Los problemas financieros son endógenos, de diseño del sistema. Mientras no se cambie ese diseño, no vamos a salir del problema, aunque haya momentos de subidón, como ya sabemos que los hemos tenido, pues luego van a venir otra vez los momentos de bajón, y eso se puede arreglar con una serie de cambios que podemos llevar a cabo. Muy bien. Bueno, ahora en España, cuéntanos un poco. Me dices que os reunís por internet, pero ¿hay algún perfil? O sea, ¿sois todos economistas? ¿O hay que, para entender muy bien esta teoría, o hay que estar interesado en finanzas? Pero porque me dices que a la vez dices los problemas económicos, bueno, son como que son estructurales, ¿no? Son del sistema del diseño, son endógenos. Y aquí ya me entran las dudas a mí un poco de si solo con cambiar una cuestión como el sistema monetario, pues bueno, se pueden resolver problemas tan importantes. Has señalado desahucios, pero te preguntaría también desigualdad. Bueno, evidentemente no podemos plantear la reforma del sistema monetario como la panacea, es decir, como la medicina absoluta para todo. Evidentemente no todos los problemas del mundo se solucionan cambiando el sistema monetario.
pero con un sistema monetario que no tenga los defectos de este, vamos a poder arreglar muchas cosas y afrontar los problemas mucho mejor. En cuanto al perfil de los socios de dinero positivo, que es como se llama nuestra asociación aquí en España, es muy popular, es una asociación muy popular. Puede participar cualquier persona y cualquier persona está por diversos motivos que le ha llevado a preocuparse mucho por el funcionamiento del sistema monetario y ha encontrado en nuestras explicaciones una respuesta razonable. Al final, nuestros socios y nuestros simpatizantes acaban sabiendo del sistema monetario mucho más que muchos economistas que, o bien porque no han recibido una buena formación o porque están enfrascados en otros temas, pues no acaban de explicar bien los problemas que tenemos. Bueno, os ha salido hace poco un fan nuevo, no sé si, de hecho sé que lo sabes tú, lo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera en el Congreso hizo como un pequeño guiño a la cuestión. Pero bueno, vamos a dar la palabra a David, porque me ha señalado este punto de que en economía normalmente, sí es verdad, que en la carrera se hace un poco... Lo que se explica es que el dinero, bueno, pues empezó primero el trueque, luego vino, se vio que no era muy cómodo y entonces, claro, hubo que generar, pues esto, algo que sirviera comunidad de cambio y unidad de cuenta y entonces surgió el dinero y luego ya las finanzas, ¿no? Como todo muy, muy, muy estándar y bueno, parece ser que al final, por lo menos hoy por hoy, además no es así y está toda la cuestión de la creación de dinero de la nada. David, no sé si quieres añadir a esa introducción de lo que es dinero positivo, cositas de lo que hemos hablado. Sí, un poco por hablar del origen reciente, es fundamental señalar la crisis financiera de 2007-2008. Hasta entonces el paradigma dominante era pues que los bancos eran simplemente intermediarios y que no se producían, no tenían externalidades negativas cuando había algún problema en el sistema financiero, porque simplemente pues por ahí pasaba, entraba y salía el dinero y ya estaba. No se reconocía el papel principal de estos bancos en la creación del dinero y los derivados, y que tenían un papel predominante en la economía de hoy. Hay que señalar que toda la economía, pues 4/5 partes pasa por la banca de manera endógena y solo 1/5 va al resto de la economía, ¿no? Lo que muchos llaman economía real. Y ahí hay un fallo enorme que mucha gente que no era experta pues empezó a vislumbrar a raíz de esta crisis económica, y es cuando pues empiezan a coger fuerza estos movimientos que recogen ideas pues que ya fueron anunciadas, ¿no? Con el plan de Chicago, pues en los años 30, cuando hubo la gran depresión, a partir de también trabajos de Irving Fisher, etcétera. Y es fundamental la propuesta de Positive Money, como la ha internacionalizado, como ha explicado a muchos de los expertos cómo se genera el dinero. Hablabas antes del ex gobernador del Banco de España, absolutamente responsable en todo lo que es el desastre financiero en España, y como en su intervención hacía un guiño a Positive Money, pero yo creo que lo hacía más que nada pues para echar balones fuera, ¿no? Como diciendo que en este momento, gracias a las nuevas tecnologías, se podía monitorizar mucho más lo que estaba ocurriendo, etcétera, ¿no? Aquí el problema de fondo es quién crea el dinero, ¿no? Y un poco la iniciativa que se propugna en Suiza, y que el pueblo va a votar, todo el pueblo suizo está llamado a las urnas en referéndum el 10 de junio, es para fundamentalmente que confirmen lo que todo el mundo cree, ¿no? Lo que la mayoría cree, y es que el dinero pues lo crea la banca nacional, cuando no es así. Hoy en día el dinero está creado el 90% por los bancos privados, y es un dinero electrónico que se crea de la nada, y eso genera enormes burbujas, enormes inestabilidades que acaban pagando pues los ciudadanos. Y ahí reside el quid de la cuestión, es decir, plantear una pregunta que
pues mucha gente se quedará perpleja, ¿no? De cómo se plantea esa pregunta cuando realmente el consenso en la sociedad está en que la banca central es la que crea el dinero, ¿no? Y entonces esto pues generará un debate, yo creo que es muy sano en la sociedad suiza. No sé si esta iniciativa se aprobará o no. De momento todos los sondeos están a favor de ella. Pero sabemos que la gran banca, que es de la que dependen muchos de los medios de comunicación, aseguradoras, pues pondrá una campaña mediática enorme en contra de esta iniciativa. Y entonces, a mí no me queda claro en Suiza, si dentro de la propuesta o si es en general en todo dinero positivo, ¿dónde se crearía o qué crearía el dinero? O sea, la propuesta es, imagino, que pasa por quitar ese poder a los bancos o de alguna manera que seamos conscientes de él y quizá pues ponerles impuestos o lo que sea, no lo sé bien. Entonces, no sé, Jesús, si quieres empezar tú, dime, no sé si conoces en detalle la propuesta suiza o ¿qué me puedes decir de dónde se crearía el dinero? Si habría una autoridad, sería el Banco Central. Sí, la propuesta de la Volkswagen Initiative es prácticamente la misma que hacemos todas estas asociaciones que formamos el International Movement for the Monetary Reform, que es como se llama en inglés, al Movimiento Internacional por la Reforma Monetaria, que todos defendemos lo mismo, y es que el dinero tiene que ser creado por una institución pública independiente. Ahora mismo, eso es lo que en realidad es lo que la gente piensa, que el dinero lo está creando pues el Banco Central Europeo, el euro, por ejemplo. Y también pensábamos lo mismo de la peseta. Pero lo cierto es que no es así. Lo que utilizamos nosotros como dinero ahora mismo son depósitos bancarios. Y en realidad los depósitos bancarios los crea la banca privada, sobre todo en forma de deuda y por criterios absolutamente propios. Entonces, ¿quién pasaría a crear el dinero? Una institución pública independiente, llamémosle banco emisor o institución emisora pública. Tendría que tener una serie de características como independencia, como si fuese una especie de cuarto poder. Si hablamos de legislativo, ejecutivo y judicial, pues sería legislativo, ejecutivo, judicial y poder monetario, que introduciría el dinero nuevo en la economía, preferentemente a través de dos vías, o gasto público, por ejemplo, o incluso dividendo ciudadano, que eso es una iniciativa un tanto novedosa, que supone que si el banco emisor estipula que hay que hacer una inyección monetaria, puede hacerla dándoselo a los ciudadanos individualmente. Tendríamos también la infraestructura para hacerlo. Lo del dividendo ciudadano, que supongo que les habrán dicho que, bueno, a mí me suena a lo del helicóptero de Friedman, de Milton Friedman. ¿Tendría algo que ver con aquello? Y sería, porque claro, una de las cosas que me causa a mí mucha curiosidad de este movimiento es que me parece muy transversal y que llega, pues eso, desde Miguel Ángel Fernández Ordóñez yo que sé, a gente que está vinculada a los desahucios o incluso con alguna ideología, digamos, más radical que la que puede representar Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Pues bueno, pues incluso lo del dividendo ciudadano me suena a mí esto del helicóptero de Milton Friedman y a dar dinero como a los individuos y al margen del Estado, ¿no? De una institución estatal, ¿no? Que a Friedman le daban un poco o bastante repelús. Y imagino que en esto pues habrá diferentes lecturas dentro de dinero positivo y diferentes corrientes como pasa en todos lados. Dime. Sí, así es. Hay gente efectivamente que se apoya mucho en ciertas aportaciones que hicieron, como muy bien ha dicho David, la Escuela de Chicago, que reaccionó a la Gran Depresión proponiendo el Plan Chicago, en donde Friedman ya aparecía, pero entonces era un profesor, digamos, imberbe, no era la autoridad principal. La autoridad principal pues sería seguramente Fisher, el más fuerte de todos, que ya tenía algo de estos elementos que nosotros decimos. Luego, Friedman, cuando fue creciendo y fue convirtiéndose en una persona más importante, pues llegó a proponer eso que llamó el helicóptero money, el lanzar dinero en helicóptero. Desde un helicóptero es una metáfora, es decir, bueno, cuando haya situaciones de recesión donde donde no hay liquidez, hay problemas de deflación, que el Banco Central pues coja del banco emisor público, porque él pensaba que la emisión tenía que ser pública y solo podía ser pública de dinero,
que el banco emisor coja un helicóptero con billetes, con sacos de billetes y los esparza entre la población lanzándolos desde el aire. Una metáfora de, bueno, lo que nosotros llamamos más finamente el dividendo ciudadano. No recuerdo exactamente si Friedman admitía también el gasto público. Yo creo que sí. Como manera de introducción de dinero en la economía, sí. Quizá no mucha gente sepa que Friedman era un partidario radical del dinero público. Es decir, no le cabía en la cabeza que fuese emisión privada porque eso creaba privilegios. Es decir, él lo que defendía, como yo creo en eso era coherente, como con su credo liberal, es decir, aquí tienen que estar todas las industrias y todas las empresas en igualdad de condiciones. Si tú le das a una industria, a la banca, el poder de emisión de la moneda, pues ni libre competencia ni nada. O sea, estás creando un núcleo hiperprivilegiado, ¿eh? Entonces, no concebía esa idea. La industria y todos los sectores económicos y todas las empresas tienen que competir en igualdad de condiciones. Y para ello tienen que hacerlo con un dinero emitido por una entidad pública que puede introducirlo con la técnica del dividendo ciudadano, o yo creo que él también admitía mediante gasto público. En el referéndum suizo pues se habla de introducirlo, sí, dándoselo bien al gobierno federal, dándoselo a los cantones, incluso a entidades más locales. Uh-huh. O sea, que se lo darían directamente a lo mejor a los cantones, a los ayuntamientos de allí, y ellos serían los que tendrían que distribuirlo. Entiendo. La verdad es que me ha sorprendido esto de que estuviera tan a favor del dinero público, porque ahora que está tan de moda lo del dinero privado, ¿no? Con las criptomonedas, que al fin y al cabo pues pueden ser una suerte de dinero privado, pensaba que no sabía en qué posición tendría Milton, pero ahora ya me va quedando más claro. Esta idea de democratizar el dinero, ¿no? Que quiero que ahondéis un poquito más en ella. No sé, David, si tú también, pues, porque dicen, es uno de vuestros lemas, me refiero de dinero positivo, pero a lo mejor, David, tú puedes empezar a estudiarnos, a explicarnos por qué esta propuesta significa democratizar. Sí, en principio porque democratizar pasa a estar el control del dinero, la creación del dinero en manos públicas, en un organismo político, al servicio de la comunidad, al servicio de la nación, y no en manos de 2 o 3 grandes banqueros que deciden en un momento dado prestar, abrir el grifo, crear una enorme burbuja, por ejemplo, en housing, en vivienda, como decidieron hacer en España para reciclar los excesos exportadores de Alemania. Como digo, trasladar ese poder de los bancos que tienen hoy en día, de crear el dinero simplemente con un clic, simplemente crear el dinero cuando una persona se presenta para pedirles un préstamo. En ese momento anotan, si es un préstamo de 200.000, anotan los 200.000 más los intereses que salen en deuda. Es un dinero que se genera mediante un clic, y es un dinero generado ya con una deuda que tienen que pagar. Pues sería trasladarlo a un organismo político, un organismo que estuviera controlado por la población y que atendiera a criterios pues de bienestar social y de bienestar público, no solo a estos criterios de rentabilidad, de burbujas a corto plazo, como los que corresponden a los grandes banqueros que controlan la creación y la destrucción del dinero. Fundamentalmente eso sería un salto enorme en una sociedad en la que, bueno, pues tiene que empezar a ponerse las pilas para no dejarse pillar por esta economía que necesita beneficios exponenciales en un planeta de recursos muy reducidos cada vez más, y va a tener que empezar a gestionar los recursos de otra manera. Y yo creo que el sistema financiero tiene que jugar y tiene que estar acorde con estos problemas ecológicos, y debe estar pues siempre controlado desde un punto de vista político, ¿no? Sí, a mí, si me permites, querría añadir, es muy importante lo que ha dicho David. Nosotros consideramos que la democratización del sistema monetario es absolutamente obligatoria, porque es uno de los poderes soberanos de la comunidad, aunque no haya sido claramente reconocido como tal. Es decir, cuando hablamos de
¿en qué se manifiesta la soberanía nacional? Solemos hablar de los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y queremos añadir, y en la emisión de moneda. La emisión de moneda es un auténtico poder soberano. Y eso lo sabían muy bien, por ejemplo, los reyes de Castilla. He hecho un pequeño repaso a las leyes castellanas, por ejemplo, al Código de las Siete Partidas, o al Fuero Viejo de Castilla, y ahí señala como uno de los poderes a los que nunca debe renunciar un soberano es al poder de emitir dinero. Tiene que ser suyo, porque si no, pierde la soberanía. Cuando pasa la soberanía, tenemos que hablar de que ese poder tiene que estar en la comunidad. Porque si lo pierde la manera de hacer eficaz su soberanía, que es, por ejemplo, fijar los problemas que son relevantes, como el del cambio climático, y dirigir la creación de dinero, por ejemplo, hacia ello. Pero a mí me surge la duda porque entiendo que habéis hablado de criterios de bienestar social y esos criterios ecológicos que sin duda, yo si estuviera en el gobierno o en esa capacidad de decisión, tuviera la capacidad de decisión de a dónde dirigir el dinero, tendría estos criterios y los impulsaría, pero entonces yo creo que claro, va más allá de la simple reforma del sistema monetario, sino que, pues eso, como tú decías, no es la panacea, ssino que además, pues bueno, por desgracia hay que seguir contando con que ese control ciudadano sea cada vez mayor, sea no solo a través de partidos, quizá. A mí me gusta pensar que cuando haya una banca pública o si se implantara este sistema en el que también pues la banca privada puede sufrir unos controles y el poder monetario que se podría llamar o soberano, que me parece que efectivamente hay que contarlo entre los poderes, pues bueno, tendría un control público mayor. Creo que hay varios caminos y que el de la banca pública tampoco es perfecto, pero que también es uno que a mí me gusta considerar, porque veo que también pues tiene cierto realismo. Entonces esa duda me surge, os la planteo a los dos, de sí, es verdad que estructuralmente se puede cambiar, pero que luego pues bueno, hay que dirigirlo políticamente. Dirigirlo políticamente es establecer qué criterios y hacia dónde vamos a distorsionar el mercado, porque vamos a establecer hacia dónde, que siempre está distorsionado, por cierto, pero por dónde vamos a introducir la creación de dinero, que en principio pues va a ser finito y no va a haber para todos los sectores. Entonces vamos a establecer en el de la transición energética, por ese ejemplo, o en el de los problemas sociales y la desigualdad. No sé quién me quiere contestar de los dos primero. Aquí hay que señalar que esto no significa el fin de la banca privada, sino todo lo contrario, es solidificar más esta banca y que funcione pues como realmente como un nexo de unión entre los emprendedores y el dinero, el capital. Simplemente pues que ese capital va a ser real, ¿no? Lo van a tener. No es que ahora estos números que están en los bancos, cada uno que tenemos ahí pues miles de euros, ¿no? Estos simplemente son cifras electrónicas que no significan que haya dinero, que tengan características de dinero líquido. Es simplemente una promesa de convertir esos números en un dinero líquido, y sabemos que aunque estén asegurados estos depósitos hasta 100.000 euros, realmente el fondo que hay para cubrir esto pues no llegaría ni a un 2% de las necesidades del sistema de repagar, ¿no? De convertir todos estos números en dinero líquido. Básicamente es un sistema ficticio el que tenemos hoy en día, y simplemente sería pues asegurarlo y solidificarlo un poco para que no, en un momento dado, si hubiera una crisis tanto deflacionaria como un pánico bancario, no se produjeran los estragos que se producen. Después el margen de maniobra de dónde poner el dinero, ya eso quedaría también, la parte pública por supuesto tendría algo que decir, pero la parte privada tendría también todos los emprendedores decidirían dónde poner, y cada banco metería el dinero en donde quisiera, ¿no? Donde creyera que están más va a encontrar más beneficio a su inversión. O sea que esta iniciativa no busca tanto dirigir el dinero, la inversión, sino simplemente cambiar la estructura de cómo del respaldo de esos números, ¿no?
de ese sistema endógeno financiero. Sí, me gustaría añadir, muy bien, lo que ha dicho David, porque efectivamente, para nosotros es muy importante separar quién crea el dinero y también va a decidir cuánto, de quién y cómo se coloca. Esa separación es muy importante para evitar ciertos problemas que puede haber con la creación pública de dinero, que por ejemplo lleve a que se confundan ambas autoridades y entonces el partido político en el gobierno se haga con el mecanismo de creación de dinero y lo utilice en su propio favor. Para evitar eso, la institución, la autoridad que decide la cantidad que se va es distinta de las entidades que deciden en qué colocarlo. Y efectivamente, como muy bien dice David, a la hora de colocarlo, pues hay muchas posibilidades. Puede existir, y ahí está el trabajo legislativo, la vía pública, podría existir una vía pública, una banca pública, eso lo decidirían los electores, pero eso ya se decide por el lado del poder legislativo. Y luego estaría muy interesante lo que ha señalado David, el empoderamiento que se produce de las personas particulares como directores de la finalidad de sus inversiones, algo que ahora hemos perdido. No solo empoderamos al ciudadano como por ser parte de una soberanía que va a tener un poder monetario como comunidad, sino además el inversor particular con su dinero va a poder darle un carácter finalista a su inversión y va a decidir a dónde va a ir ese dinero. Porque ahora lo que ocurre es que como todo se financia, casi todo, con crédito bancario, es la banca la que elige hacia dónde va el dinero y ya sabemos dónde va. Burbujas sobre todo en el mundo financiero y en el mundo de la vivienda, de las inversiones en inmobiliarias. Entonces, como ya no va a poder crear dinero de la nada, la banca, ahora es con dinero que la gente va a tener, con lo que los que quieran una empresa o quieran hacer un negocio van a tener que nutrirse. Entonces, la gente que va a tener el dinero va a poder elegir hacia dónde conducirlo. Vale. Y tengo una duda ahora de qué pasaría con la deuda y con las burbujas. Ya me queda claro que el respaldo que se trata justamente de que las monedas tengan, de que el dinero tenga respaldo y de que se decida, que una autoridad decida, bueno, la cantidad y luego ya pues quizás otras, a lo mejor esa primera colocación, esas primeras colocaciones cómo se dirigen, a lo mejor ahí sí que intervendría el poder legislativo. Pero entonces estos problemas de deuda y de ultra burbujas se atenuarían. ¿Jesús? Sí, se atenuarían porque sabemos perfectamente que gran parte del endeudamiento se debe a que es la forma predominante en que se crea el dinero en la economía mediante deuda bancaria, que te crea una bola de nieve en donde para pagar una deuda necesitas o endeudarte otra vez o que tus clientes se endeuden para comprarte, entras además en una vorágine de necesidad de crecimiento obligada por el propio pago de la deuda con intereses, etcétera, etcétera. La emisión de dinero público se haría sobre todo en la forma de señoreaje. Señoreaje es precisamente el nombre que recibía esa ganancia o ese poder que tenía el señor soberano de poder comprar cosas con el dinero que él mismo solo él tenía la potestad de emitir y de introducir en la economía. Ese es el señoreaje, el derecho del señor a comprarse, por ejemplo, un ejército, que es lo que hacían los reyes para poder derrotar a los nobles, con el dinero nuevo que él mismo acuñaba. Entonces, el señoreaje es un dinero que se entrega directamente y que lo introducirán los cantones suizos o el gobierno o las haciendas locales o el gobierno federal o los ciudadanos si se hace por la vía de dinero ciudadano, pero no en forma de deuda, no tienen que devolverlo. Por lo tanto, una parte muy importante del dinero no está ligado a un endeudamiento previo, que es lo que crea una vorágine continua de como me he endeudado, ahora me tengo que volver a endeudar para pagar la deuda anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Y además necesito que mis propios consumidores se endeuden también para comprarme. De esa necesidad de la deuda salimos en gran medida gracias a la propuesta del dinero soberano. David, no sé si querrías añadir. Sí. Y yo creo que esto fundamentalmente es pertinente en los momentos deflacionarios, ¿no? Donde no se produce ningún tipo de inversión y no hay manera de pagar la deuda, ¿no? Y la deuda aumenta cada vez más, ¿no? En estos escenarios deflacionarios es donde
esta banca central puede hacer la diferencia mediante esta creación de dinero público y a través de una red de bancos bien sólidos con respaldo, ¿no? en sus activos y en sus depósitos. Hay que decir que bueno, que hay, por ejemplo, aquí en Suiza ya hay un banco que funciona así, con una reserva completa, que es la PostFinance, que es una especie de banco de la Post, de los servicios de correos, y bueno, que la gente lo está viendo de manera bastante positiva, precisamente porque ellos creen, ¿no?, que es mediante el ahorro. Es una sociedad en la que el ahorro tiene mucha importancia. El ahorro se necesita el ahorro para crear la inversión, y que los bancos para conectar el ahorro con los emprendedores, ¿no? Y esas son todas las cuestiones que plantea esta iniciativa, que se necesitan recuperar, ¿no? No es que estos que están dirigiendo estos grandes bancos de inversión creen una serie de derivados y creen dinero para jugar a ese juego, ¿no?, que están ahí ellos mismos controlando, sino que esto va a conectar un poco lo que es el gran público, los emprendedores, el panadero, el inversor que necesita dinero para un garaje, para clínicas privadas, por ejemplo. Pues todo esto se va a obtener a partir de este sistema financiero mucho más sólido. Sí, si me permites añadir algo que ha señalado David en algún momento anterior, no solo es que la banca actual esté creando dinero cuando concede créditos, sino que ese sistema, que es un sistema contable de partida doble, también significa el reverso, que es muy peligroso, lo que ha señalado de la deflación. Cuando se devuelven más créditos de lo que se crean, cae la masa monetaria. Pero cae la masa monetaria y no puedes mantener el nivel de pagos, el nivel de salarios, y el público se ve sin liquidez para pagar las deudas que tiene y está de deudas hasta las cejas. El dinero actual puede destruirse, puede desaparecer de circulación, y entonces, ¿cómo pagamos salarios? ¿Cómo pago mi alquiler? Etcétera, etcétera. Al introducir dinero a la economía en forma de señoreaje, ese dinero no se destruye. Ese dinero entra y ya está ahí. Es un activo. Entonces, no evita el problema, como él ha dicho muy bien, de las deflaciones, que es lo que realmente produce los colapsos, lo que produjo el colapso en la depresión, la Gran Depresión y en la Gran Recesión actual. Cuando deja de la maquinaria de producir interesante crédito de la banca, en un momento se para o simplemente baja el ritmo, ¡ay madre! No se puede pagar la gente no puede pagar la deuda que tiene, no hay liquidez, no puede pagar los sueldos, los empresarios no pueden pagar los sueldos, los particulares no pueden pagar los precios, por eso los precios empiezan a caer. Y así vienen, por ejemplo, los problemas de los desahucios, porque empieza, como no me puedes pagar, pues me quedo con tu casa, etcétera, etcétera. Hemos tenido las cifras que dan las asociaciones de desahuciados, pues cercanos a 15.000 suicidios por desahucios, por deudas que no se pueden pagar. En momentos de deflación eso va a ocurrir seguro y va a volver a pasar. Queremos evitarlo. Uh-huh. Y esta capacidad de creación controlada, digamos, soberana, ¿sería ilimitada? Porque me pregunto qué efectos podría tener sobre el tipo de cambio, ¿no? Porque no sé si todo el país podría permitírselo, o tendría que tener un Estado bueno que pudiera permitirse, pues eso, dominar el tipo de cambio, ¿no?, por él mismo, o si las fluctuaciones a lo mejor que a veces en los mercados nos meten en las monedas, pues podrían causar problemas. No sé si esto es una cuestión que hayáis trabajado también. Esto es una cuestión técnica, digamos. Efectivamente, o sea, la creación de dinero público obviamente no puede ser ilimitada. Hemos hablado bastante, eso es un tema de estudio a mí me gustan sobre todo los trabajos de Joseph Huber, que es un miembro académico de la Monetative. Bueno, lo que habla es que en realidad los bancos emisores de públicos manejarán una pluralidad de indicadores, que también en cierto modo se los podemos dar nosotros, porque puede haber indicadores que tengan un interés político, es decir, un interés político de la comunidad, de tener en cuenta la desigualdad, por ejemplo, como criterio a la hora de emitir moneda o no emitir, por ejemplo, podría incluirse. Entonces, está claro que la emisión de dinero tiene que ser limitada, por eso también le ponemos los controles de separar quién lo crea, que irá por un lado, de quién lo coloca, que irá por otro, y van a ser gente separada ahí. Cada uno en su lado, y además
habrá el banco emisor tendrá que pasar por su dación de cuentas, etcétera, etcétera, y explicar por qué ha hecho las cosas. Pero bueno, todavía es algo que eso por un lado es un tema técnico, y por otro el propio uso, la propia experiencia del banco emisor pues irá afinando. Pero efectivamente el tema del tipo de cambio, en qué medida puede afectar al tipo de cambio, a la emisión de moneda, pues puede ser una variable que entre. Ahora mismo, por ejemplo, el Banco Central Europeo no está en sus estatutos un objetivo de tipo de cambio. Simplemente considera la evolución de tipo de cambio como un indicador de algo, pero su objetivo fundamental dice que es la inflación, el ratio de IPC armonizado dice que es su objetivo fundamental. Bueno, nosotros quizás somos más partidarios de más objetivos que ese. Pero bueno, eso es algo que se puede hablar. También es un tema técnico de la entidad emisora. No, yo este problema técnico no, porque ya es un problema técnico como todos los que hay dentro de la economía. Aquí se trata simplemente de establecer las bases de la soberanía de una comunidad política que no son otras que el ejército y la moneda. Y eso queda claro y contundente en todas las constituciones. La Constitución Suiza de 1891 queda prohibido que los bancos privados creen sus propios billetes y bueno, lo que ocurre es que en las últimas décadas pues estos grandes bancos de inversión se han ido comiendo los bancos de depósito y han perdido todos los controles y se ha prohibido que el Banco Central financie directamente a los estados y ahí pues viene todo el problema de cómo la banca privada se ha hecho con el control de los estados y fundamentalmente eso hay que revertirlo. Sí, y efectivamente, si me permites añadir, efectivamente, ya en su tiempo, en el siglo XIX, ya existían billetes de emisión privada y los estados reaccionaron y prohibieron la emisión de billetes de emisión privada cuyo monopolio se concedió solo a los bancos centrales emisores. Pero fíjate cómo la banca privada ha desplazado el poder monetario del billete al depósito. Y entonces ahora ha conseguido lo mismo que tenía antaño. Digo esto para no tener demasiada fe, como tienen algunos, en las regulaciones tipo Basilea III, etcétera, etcétera, porque lo único que hacen es desplazar que el poder monetario que ahora mismo tiene la banca privada lo desplace de unas formas a otras. Al final encuentra por dónde colar su poder y ejercer su soberanía, porque en realidad el poder monetario es un poder soberano y quien tiene ese poder lo va a usar en su favor de una forma o de otra. Las regulaciones lo único que sirven es para que, bueno, empiece ahí un jueguecito de a ver por dónde encuentro la salida y fíjate, los bancos a los que le quitaron la impresión de billetes, pues ahora resulta que han inventado los depósitos electrónicos y ahora son la principal forma de dinero. Por eso no creemos que las regulaciones corrijan el sistema y la única forma de corregirlo es con lo que nosotros proponemos, que es una entidad pública independiente de emisión de dinero público y seguro. Y además, sin duda, ante esas dudas técnicas que os he planteado de tipo de cambio y luego también están las posibles tensiones inflacionistas que pudiera crear, en cualquier caso creo que hoy por hoy hay muchísimo espacio donde invertir sin tensiones, dado pues todas las necesidades ecológicas que enfrentamos y además hay también por otro lado mucha burbuja especulativa que pinchar y que bueno que supone una inflación de activos que eso sí que tendría que crear tensiones inflacionistas y no las crea. Así sí, quiero decir que aquí esto de la inflación es la gran mentira, ¿no? El Banco Central Europeo dice que no hay inflación, que mantiene la inflación, pero bueno, la inflación está dentro del propio sistema financiero, las grandes burbujas, los trillones y trillones están ahí metidos, ¿no? Y eso es una gran inflación que después tiene consecuencias enormes cuando estallan esas burbujas internas. Y no salen los indicadores porque el IPC no la incluye, ¿no? El Bitcoin no incluye todos esos derivados. Dime, Jesús. No, que así es, efectivamente, como habéis dicho. Es que, claro, el índice armonizado de precios al consumo pues es un índice que no recoge dónde está la verdadera inflación, que es esos miles de millones de cantidades desmesuradas que se crean en determinados sectores, que se vuelven poderosísimos
como por ejemplo en el sector financiero. Así, las cifras que me están dando es, por ejemplo, que lo que hay en el mundo de los derivados es como 10 veces el PIB mundial o algo así. O sea, eso es una inflación, eso es, Y ahora, evidentemente, pero no, claro, pero eso no se recoge es otra forma que ha empleado la banca de su poder soberano, emitir dinero, pues dice, pues que hay unas normas por ahí, pues venga, pues ahora yo le dirijo el dinero hacia allá, ¿no? Y entonces pues ha dirigido el dinero hacia el mundo del mundo financiero, el mundo de las burbujas, también por ejemplo, de la vivienda, y ahí es donde se da la gran inflación. sí, eso iba a decir yo justo, que aquí no se reflejaba ni la burbuja inmobiliaria en los indicadores porque no interesaba. Entonces, bueno, siempre se va limando eso y se mete lo que apetece. Bueno, vamos, como cuando se mide la deuda, ¿no? Que para sacar una deuda más baja y una del Estado español, pues no se incluye, pues qué sé yo, los rescates a Castor y ese tipo de cuestiones. Bueno, antes de entrar en las críticas que más populares que puede haber a este enfoque, que también imagino que las conoce Jesús, quiero que y determinar de ver lo del referéndum. No sé si me podéis señalar alguna otra ventaja que se nos haya olvidado o alguna de las características que queráis reseñar de este enfoque. David. No, fundamentalmente pues que esto también va a repercutir sobre todas las cargas del contribuyente, ¿no? Porque aquí se dice que no hay dinero para esto, que no hay dinero para lo otro, que se van a aumentar los impuestos para financiar esto y para financiar lo otro. No, simplemente con esta creación de dinero por parte del Estado se puede aliviar mucho de esta carga, ¿no? Y eso es una gran ventaja, ¿no? que yo veo también. Sí, tanto, la verdad. Jesús, no sé si tienes que añadir algo a esto que ha dicho David, porque me parece una notición, la verdad, que bueno, que podamos asegurar a lo mejor, no tanto vía impuestos y la presión fiscal, pues la sostenibilidad quizá de las pensiones o de alguna otra cuestión. Dime. Bueno, va a estar, desde luego, los presupuestos nacionales van a estar infinitamente menos sobrecargados por la deuda que están ahora, y va a contar con unos recursos de señoreaje que pueden estar por ahí, unas cifras que se están dando aproximadamente, pero son puras estimaciones un poco especulativas, que pueden entre el 1 y el 3% del Producto Interior Bruto por creación de moneda, según el nivel de actividad que sea en cada momento. A mí hay un tema que sí me gustaría señalar que podríamos, es una gran potencialidad, pero como es una potencialidad, no hacemos mucho hincapié en ello porque es algo que preveemos que puede pasar, pero claro, no es algo tangible ahora. Y es el tema de abrir la intermediación financiera a toda la sociedad civil, creando formas muy diversas, más allá del préstamo bancario actual, para que sea la propia sociedad civil la que alimente lo que quiera alimentar, el estilo de vida que quiera llevar. Las regulaciones estas que he señalado antes y tal, tienen un doble efecto. Uno es aparentar que se hacen reformas, pero en realidad la banca las aprende a esquivar. Y la segunda es crear barreras de entrada. Al crear barreras de entrada, en realidad la intermediación financiera, o sea, que es cómo se mueve el dinero en la sociedad, pues acaba siendo dominado por los grandes bancos. Pero con el soporte de un dinero público y seguro, introducido como queremos introducirlo, sea dividendo ciudadano, sea gasto público a distintos niveles competenciales, la sociedad civil va a tener no solo el poder de esa autoridad monetaria que forma parte de uno de los poderes del Estado, sino el poder de crear sus propias formas de intermediación, que pueden ser cambiar, en vez de tanto depender del préstamo con interés, pues otras maneras. Ahí hay mucha innovación. Y a mí me gustó, por ejemplo, la intervención de Mafo, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que la estuve viendo, porque creo que él lo que ha visto es eso. Creo que él ha visto esta potencialidad, porque él ha sido ministro o subsecretario de Telecomunicaciones, por ejemplo, y él creo que estaba en el gobierno cuando pasamos de las telecomunicaciones, del teléfono fijo al teléfono móvil con todas las posibilidades que da ahora. Y yo creo que él vio eso, y a mí me dio una gran alegría esa intervención que tuvo en favor de nuestras propuestas. Intenté un poco leer entre líneas de lo que decía, y yo creo me hizo a mí ver también la enorme potencialidad de que la sociedad civil, es decir, la comunidad también, invente formas de llevar el dinero allí donde se necesita,
mucho más variadas de las que tenemos ahora. Esto, de hecho, ya hoy por hoy está siendo un problema para la banca, que con los crowdfunding y todo este tipo de iniciativas. No sé si te referías a esas. Por ejemplo, los tokens, el micromecenazgo, todo lo que la gente invente para que la gente se ponga de acuerdo en yo invierto aquí, a ti te necesitas esto, yo quiero darte mi dinero para que lo inviertas en eso, etcétera, etcétera. Hay miles de formas que se pueden crear. Aunque ahora se le puede hacer pequeña competencia a la banca privada mediante el crowdfunding, las tecnológicas financieras que están surgiendo, mientras la gran banca tenga ese poder inmenso que es crear dinero de la nada, pues la capacidad de competencia es muy reducida, entre otras cosas, porque tienes que manejar cuentas que solo pueden estar en bancos con licencia bancaria, obligatoriamente. Entonces es el inicio probablemente de lo que nosotros podíamos explotar mucho más si tuviésemos dinero público y seguro. Bueno, pues ahí queda también esto y esperemos que se acabe implantando y sobre todo de cara a que no haya esa concentración de poder tan gigantesca que tiene al final la banca. No sé, David, si quieres añadir algo aquí. No, yo estoy de acuerdo con este tipo de innovación simplemente porque se le va a devolver protagonismo a los que tienen ideas, no solo los que están ahí en los consejos o estos rocket scientists que van directamente a trabajar para Goldman Sachs, ¿no? Sino que, como decía antes, pues gente que para su vocación tiene una idea, pues va a poder realizarla de una manera mucho más fácil. Aunque también tendrá sus riesgos, ¿no? Esto no quiere decir que la gente, que vamos a ir hacia un mundo feliz donde no habrán riesgos, no, sino que el sistema financiero será muchísimo más estable. Efectivamente. Yo, antes de acabar, el punto que quería tocar es simplemente si este referéndum, cómo lo podríamos trasladar a España, ¿no? Cómo podríamos, que no se puede realmente, ¿no? Aunque no. Decíamos el otro día, estos indicadores, estos rankings nos comparan como Suiza en calidad democrática. Pues realmente estamos viendo que en España esto sería implanteable, ¿no? Crear un referéndum a nivel nacional para quitarle el poder de crear y destruir dinero a la banca privada. Pero bueno, yo creo que deberemos, ¿no? dar eco a este tipo de iniciativas que se producen donde existe cierta libertad política, porque por ejemplo, si Suiza acabara adoptando este modelo, pues yo creo que sería mucho más fácil vendérselo, ¿no? Por ejemplo, a las élites españolas, que depende mucho de lo que digan los demás. La verdad es que fue curioso eso de que estábamos muy cerca en el ranking democrático del Banco Mundial, ¿no? También de España, ¿no? Cerca de Suiza. Pero vamos, me gusta esa idea que dices de que está muy bien que pasen países así serios, ¿no? Como que se supone, ¿no? Y avanzados como son Suiza, para que aquí las élites se den cuenta de que efectivamente no es una cosa peligrosa. Aquí, como estamos en la zona euro, también tendría que ser una zona, o sea, un tema que tendríamos que sacar y que queremos sacar en todos los países de la zona euro. Yo creo que la forma práctica es crear una masa crítica, es decir, que a través de asociaciones como la nuestra, de programas de radio como de diputados en los parlamentos nacionales y en Estrasburgo, que nos apoyen, que nos escuchen. Nosotros tenemos ahí un grupo que se llama Positive Money Europe, trabajando en ello, pues se va creando una masa social y entonces se crea un ambiente y a partir de ahí ya vemos cuál es la mejor manera de si una iniciativa legislativa a nivel europeo, veríamos cómo hacerlo. Pero necesitamos ahora es crear masa social, masa crítica en todos los países de la Unión Europea. Has mencionado Volksgeld y en Alemania. ¿Y en qué otros países hay también fuerza con este? Porque este movimiento es más bien, aunque has mencionado Alemania, tiene un poco como decíais vosotros, el origen moderno es un poco anglosajón, ¿no? Sí, bueno, la Volksgeld es de Suiza, en Alemania es Monetative, se llama así. La Monetative alemana tiene fuerza porque son catedráticos. Hay mucha gente de la universidad. Muchos catedráticos metidos, sí, entonces producen mucho.
técnicamente, y es muy interesante todo lo que produce. Como movimiento popular, seguramente Positive Money en Inglaterra pues ha calado, ¿no? Tiene a investigadores muy buenos como a Van Lerden, a Ben Dyson y tal, que ahora está en el Banco de Inglaterra. Pero sobre todo ha calado bastante en un número importante de gente en el Reino Unido. Es importante también, por ejemplo, el trabajo que lleva haciendo ya unas cuantas décadas la AMI, la American Monetary Institute, o se llama así, American Monetary Institute, el Instituto de Moneda Americana, que defiende eso, la idea de un dólar completamente soberano, es decir, que no esté producido por la banca privada, que llevaba como décadas hablando así en el desierto, que no le hacían caso, y entonces ahora pues ven felices como crecen a nivel mundial. Estamos en prácticamente todos los países de la eurozona, Dinamarca, en Islandia se ha llevado al Parlamento, en los países bálticos escandinavos, también en la India hay movimiento, en Canadá también, Comer se llama. Queremos crecer por Iberoamérica, nos gustaría tener la asociación. En Iberoamérica solo estamos en Puerto Rico. Dinero justo se llama. Bueno, pues no está nada mal. Sí. En Australia hay un partido político fundado sobre estos principios. Y en Inglaterra, por ejemplo, está creo que es Martin Wolf, ¿no? El editor del Financial Times, que también apoya esta propuesta. No sabía. O sea, hay personajes claves distribuidos en puestos yo creo que relevantes, ¿no? Hace falta un poco que esto coja, bueno, pues no sé, espero que no tengamos que recurrir a la próxima crisis financiera, ¿no? Para que se decidan. Bueno, no lo descartes. Eso es lo que nos tememos. Desgraciadamente eso es lo que nos tememos, y si los oyentes me escuchan, yo le pido que no haya que recurrir a esa cruda realidad. Es decir, cuando esta generación vea que si no cambia el diseño del sistema monetario se va a volver a producir una recesión tan grave como la que hemos sufrido, cuando lo sufra por segunda vez a lo mejor dirá: caramba, pues aquí sí que hay un problema estructural. Vamos a evitar eso. Vamos a evitar llegar a esa situación, a que tengamos que hacer una cura de última instancia por haber vuelto a caer en una gran recesión como la que hemos caído. Y de expectativas, muy brevemente, sobre el referéndum, no sé si tú que sepas, Jesús, o tú por estar allí, David. Dime. Me remito a David, sí. Los sondeos que hay son favorables, ganan por un 58, por un 60, por un 70. Qué alegría me das. Bueno, no. De verdad sí. Yo creo que va a ser muy difícil de rebatir esto, porque la gente realmente cree que es la Banca Nacional Suiza quien crea el dinero aquí. Cuando les digan, no, es que no es, pues no sé qué se van a inventar, pero va a ser difícil tumbar esta iniciativa porque está bien planteada la pregunta. Si quieres hablamos de los miedos que se pueden meter, que son como las críticas que se nos hacen. Sí, justo era lo que quería hacer ahora para cerrar. Sí, adelante. Cuéntame. ¿Qué te dice la gente como miedos? Por ejemplo, que la introducen mucho, yo creo que también el gobierno federal de Suiza lo ha dicho y tal, para meter miedo, y la banca privada lo ha dicho, para meter miedo, es que nuestro sistema sería demasiado rígido. Es decir, más o menos la teoría que dice lo siguiente: es bueno que los bancos tengan la propiedad, la capacidad de crear dinero de la nada por ellos mismos, porque así en cuanto les entre un cliente por la puerta con necesidad, si eso es una necesidad, pues pueden atenderla inmediatamente, ¿no? Mientras que nuestro sistema sería rígido, porque como cede el señoreaje a las haciendas locales o no sé qué, o al dividendo ciudadano, bueno, pues a lo mejor hasta que llegue a la persona con necesidad, pues pasa demasiado tiempo o no le llega. Respuesta es... Buena crítica. No está mal, ¿eh? Sí. Por un lado, o sea, es cierto que el sistema de creación de dinero de la nada por parte de la banca privada, pues sí, puede ser muy flexible, pero también es muy rígido. Es muy flexible para lo que le interesa. Ya hemos dicho que lo que ha creado con esa flexibilidad maravillosa es una gigantesca burbuja financiera a nivel mundial y unas burbujas inmobiliarias tremendas. Ahí, desde luego, ha tenido una enorme flexibilidad. Demasiado. O sea, es flexible para lo que le interesa, pero si uno piensa que está respondiendo actualmente a la economía real, a las que son las necesidades básicas de la gente,
Pues yo creo que no. Es un sistema Pues que ahí te lo pintan como hermanitas de la caridad, ¿no? A ver, a nadie con necesidad le van a dar un préstamo, se lo dan a quien tiene capacidad para devolverles todos los intereses y más, ¿no? Y además en el sector que les interesa, porque en ese sector tienen más ganancias y les sienten más cómodos. O sea, que es que el sistema actual no es flexible. Es flexible para lo que interesa y además queremos que deje de ser flexible para eso. O sea, que en ese sentido el sistema que nosotros proponemos va a ser muy rígido para evitar que el dinero de creación pública se derive hacia los mercados financieros. Y en ese sentido nos enorgullecemos de esa rigidez por ese lado. Ahora, por otro lado, sí es cierto, y además incluso se hizo, hasta Positive Money sacó una investigación explícita sobre eso, sí es cierto que hay formas diversas, y aquí estaríamos en el campo técnico, de emitir dinero por la vía pública. Y las pueden ser más rígidas y pueden ser más flexibles. Es decir, el propio sistema de emisión de dinero soberano, es decir, el público, tiene un abanico de posibilidades, porque puede manejar unos criterios y unas metodologías u otras. Entonces, por ejemplo, una versión muy rígida del sistema de dinero soberano sería algo así, hacer algo parecido a lo que dice que va a llegar a ser el Bitcoin. Es decir, versión rígida de dinero soberano. Vamos a emitir 21 millones de euros y la gente que se apañe con eso. Hay gente que está pensando que proponemos eso. No. ¿Podría ser? Pues, hombre, técnicamente podría ser eso, pero no va a ser eso. No va a ser eso porque sabemos que eso es demasiado rígido. ¿Formas de darle flexibilidad? Yo creo que hay dos, sobre todo. Uno, precisamente lo que hemos señalado antes de bajar las barreras de entrada en la intermediación financiera y entregarle a la sociedad civil la intermediación financiera. Una intermediación financiera mucho más ágil en manos de la sociedad civil que ve las necesidades inmediatas, va a permitir que de verdad llegue el dinero a donde se necesita. Esa es la primera forma de flexibilidad. La segunda es dejar abierta la posibilidad de pedir créditos directos al Banco Central. Por ejemplo, por intermediarios financieros que específicamente puedan hacerlo. Entonces, en un determinado momento yo voy a un banco, efectivamente tengo una buena idea de negocio y el banco dice, oye, qué buena idea, sí podrían tener futuro y tal, pero es que no tengo fondos aquí suficientes para dártelos. Está abierta la posibilidad, es una herramienta que se puede utilizar, que se le pida dinero directamente al banco emisor público. Pero aquí el banco emisor público te puede poner condiciones. ¿Qué condiciones son? Que no entregues ese dinero al jugueteo que hay actualmente con el tema de los mercados financieros, etcétera, etcétera. O sea que podemos dar la flexibilidad en aquello que a la comunidad le convenga. Que me había quedado con el micrófono apagado, me parece muy interesante, la verdad, y una buena respuesta, que no tiene por qué ser rígido, se pueden establecer mecanismos que den flexibilidad. Bueno, pues no sé si tienes alguna crítica más así brevemente que contarnos, o limitación, límite que veáis. Sí, las que hemos citado, por ejemplo, los conocedores de emisiones de dinero alocadas, públicas a tontas y a locas, pues te van a decir, pues fíjate, en mi país había una institución pública que lo emitía y claro, inflación del 45.000%, no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues ya por eso establecemos un control institucional fuerte a la institución monetaria, separamos el órgano de emisión del órgano de introducción del dinero, que son diferentes, y vamos a tener un estatuto que le diga al banco emisor lo que puede y lo que no puede hacer. Tendrá un límite en la emisión de dinero y uno de esos límites puede ser criterios, por ejemplo, de no pasarse una determinada cantidad de masa nueva cada año, o puedes poner criterios inflacionarios como actualmente, aunque metas otras variables en la inflación para no hacer las trampas que se hacen ahora, etcétera, etcétera. Eso son... Sí, lo más importante, Jesús, que si se produce esa gestión, pues políticamente van a asumir las consecuencias, ¿no? Claro. Hay un sistema de dación de cuentas que va a tener que ir y, oye, usted, pues fíjese qué desastre, pues a su casa. Habrá un sistema de controles públicos. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. Os voy a invitar a que además de las redes sociales o un blog o lo que tengáis donde os podemos seguir, también añadáis alguna bibliografía sobre el tema de dinero positivo que a la gente le apetezca, pueda comprarse por ahí o consultar en internet. Así que, Jesús, por fin, tus recomendaciones.
Sí, yo te diría que entres en las páginas web que tenemos todas las asociaciones nacionales, que utilice todas las lenguas en las que pueda leer. Si entra en internationalmoneyreform.org, ahí va a encontrar todas las asociaciones nacionales que estamos en ese movimiento. Si pincha en el icono de España, pues aparecerá la de Dinero Positivo España y hemos colgado algunas cosas. La moneda TIBE en alemán tiene colgadas otras cosas. Sovereignmoney.eu es la página de Joseph Huber, que es uno de los catedráticos de la moneda TIBE, y esa página la utiliza para publicar en inglés. Ese es muy bueno, yo lo recomiendo leer a Huber, porque hace un tratamiento muy sistemático, muy sistémico, teniendo en cuenta lo social, lo evolutivo, lo histórico, lo institucional. Me gusta mucho a mí el tratamiento que hace Huber. Y luego está la página de Positive Money, que tiene bastante material de sus investigadores, de Ben Dyson, de Andrew Jackson, de Dan von Larden, etcétera, etcétera. Y por supuesto la de la Volgate Initiative, que ahí te va a explicar, tiene un boletín, ha emitido un boletín explicando los cambios que proponen en la Constitución suiza y por qué razones. Te da enlaces también. Vale, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. David, un placer. ¿Qué nos propones tú de lectura? Aunque Jesús ya se ha pasado un poquito. Bueno, pues básicamente lo que dice Jesús, la página de la iniciativa suiza es initiative-monnaie-plaine.ch, que es en francés. Pero ahí tenéis en alemán, francés, italiano, inglés, y ahí pues irán colgando pues mucho del material de aquí hasta el 10 de junio, pues para ir explicando a la sociedad en qué consiste, en qué no consiste, precisamente rebatiendo todos los pros y los contras, y creo que es un buen modelo pues para ir produciendo materiales también a nivel español para explicar las cosas. ¿Has dicho que está en inglés o en francés solo? Está en inglés, italiano, francés y alemán. Vale, pues mira, estupendo. Alguno pillamos por ahí. Sí. Pues muchas gracias. ¿Algún sitio más donde te podamos seguir, David? No, pues por aquí con vosotros. Genial, pues aquí todas las semanas en Economía Directa con Juan Carlos o cuando me toca a mí, pues bueno, yo la verdad es que me he acordado de aquel paper que salió del Banco de Inglaterra que se llama Money Creation in Modern Economy, que es, bueno, uno de los primeros con los que yo me puse en contacto con esto del dinero, de la verdadera creación del dinero en la economía. Y luego también has mencionado, David, el plan de Chicago, y hay un paper del FMI que se llama The Chicago Plan Revisited, bueno, que es un poco que lo varía, pero vamos, y luego está todo el material de Fisher y tal que has señalado tú. Y bueno, pues añadir bibliografía de las cosas que habéis dicho. Y nada más, ya agradezco el trabajo de Juan Martínez y de Juan Carlos Barba. Os recuerdo que existe un canal de Telegram que todavía no está con mucha gente para que no os perdáis las novedades de Colectivo Burbuja, y también os animo a asociaros en colectivoburbuja.org para que sigamos produciendo pues, podcasts como este y sobre otros temas. El otro día tuvimos la Asamblea General, los socios, y no os cuento más hoy porque es de noche y nos vamos a ir a dormir, pero en el próximo programa os prometo contar algo. Así que nada más, hasta la próxima.